Vamos a ver qué sucedió esta semana pasada. Fueron a la luna y de vuelta. Y esto me recuerda a Génesis 11. Los hombres y mujeres siempre están tratando de hacer todo lo posible para hacer las cosas correctas, para conquistar, para poseer, para mejorar las cosas, pero siempre se les olvida a Dios. Y a veces a la última hora, quizás lo mencionen. Pero en Génesis 11, en el versículo 1, dice, la tierra entera era de un idioma y un dialecto. Ahora, el día de hoy, estamos ya arribando a ese mismo punto de nuevo. Solo que esta vez disponible de tantas formas disponibles que se llama la IA o la inteligencia artificial, que es toda la inteligencia, toda la filosofía, todas las enseñanzas de los hombres han sido condensadas, han sido sumadas y puestas en la computadora. Y las computadoras, ¿verdad? Bueno, hay ocasiones en las que las computadoras sacan lo que es correcto. Ahora, recientemente, simplemente para darles un ejemplo, el señor Mycom en Spokane tomó todas las cosas que había en nuestras publicaciones y las puso de todos estos libros, de este libro, Los tiempos señalados de Jesús el Mesías. Si no tiene este libro, avísenos, eh, porque recuerden que este ministerio comenzó con una tentación de 40 días bajo Satanás el diablo. Y su ministerio terminó con 40 días enseñándoles a todos los apóstoles y sus discípulos, y hasta 500 en un solo día vieron a Cristo resucitado. Ahora, vamos a continuar. ¿Por qué esta inteligencia artificial, con esta inteligencia artificial, esta persona de la iglesia puso esto en la inteligencia artificial y le hizo esta pregunta? ¿Pudo haber sido Jesús nacido en este año, en este otro año, en otro? No, el único año en el cual él pudo haber nacido es en el año en que pusimos en el libro. Y él solamente pudo haber comenzado su ministerio, y lo anunció en Lucas 4 en un día. ¿Y cuál era ese día? ¿Y cuál era ese año? Es algo asombroso, porque cuando usted lo lee, se va a dar cuenta de que ese año, cuando él comenzó su ministerio, era un año de jubileo. Ahora, el jubileo es una celebración de salir de la esclavitud. Y por supuesto, espiritualmente, esto es salir de la esclavitud espiritual a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora, él entró en el séptimo día, entró en la sinagoga, más bien, perdón, entró en la sinagoga en el séptimo día. Y este sábado, como dice en el griego, el día de las semanas. Ahora, ¿qué día fue ese? Recordemos, el año del jubileo es el año número 50. Y entonces el día de las semanas es es donde se comienzan a contar las semanas para Pentecostés. Y en Pentecostés tenemos doble libertad. Tenemos el jubileo, que es en el día en el, en el día de expiación, pero también tenemos el día 50 de Pentecostés. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Aquí estaban todos en Génesis 11, todos tenían un idioma y un dialecto. Génesis 11, versículo 3 dice, vamos, hagamos ladrillos y quemémoslo. Y entonces tuvieron ladrillos por piedra y tuvieron asfalto por mortero. Versículo 4, Génesis 11. Y dijeron, vaya, vamos, construyámonos una ciudad y una torre
con su cima alcanzando los cielos. Eso es algo asombroso, pero eso nunca se cumplió hasta hasta que hasta que llegamos a tener los cohetes espaciales para poder llegar hasta el cielo, pero quiero que piensen en eso. Y dijeron: "Establezcamos un nombre para nosotros mismos, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra". Ahora, Dios bajó y los esparció, pero aquí hay algo muy interesante en el versículo 6, porque aquí es donde estamos el día de hoy. Y el Señor dijo: "He aquí la gente es una, y todos ellos tienen un solo idioma". Y esto es únicamente el comienzo de lo que harán. Ahora, nada de lo cual han imaginado hacer será restringido de ellos. Y esto viene a través de todo el tiempo como una profecía para el día de hoy. Pero veamos a todo lo que ha sido hecho. Tienes a todas las personas bien sabias, a todos los matemáticos, y los ponen a todos, ¿verdad? Y construyes el cohete y tomas el combustible y pones a cientos de personas detrás de todo esto y tienes solamente un, un, un solo cohete y lo enciendes y te vas al espacio y llegas hasta los cielos. Mm, Me dijeron, bueno, vamos a hacer más, la siguiente vez vamos a hacer más que lo que hicimos la vez pasada, que fue caminar sobre la luna. Ahora vamos a dar una vuelta completamente alrededor de la luna. Y vimos todas estas fotos en televisión. Mientras iban pasando a esta luna, con todos estos cráteres, y se muestra con todo este desecho que hay en el espacio, ¿no? Y yo pensé, bueno, ¿qué dijeron? El siguiente paso, vamos a hacer un lugar en la Luna para vivir, pero luego vamos a ir a Marte, y todos empiezan a maravillarse, ¿no? Qué cosa tan maravillosa llegar a ir a Marte. Pero tiene uno que dar un paso atrás y empezar a ver las circunstancias de todo esto. Están confinados a este lugar tan pequeño. Son 4 personas y recuerden, lo primero que se les rompió, les malfuncionó, fue el excusado espacial. Ahora ahora recordemos que los seres humanos tienen que tener un lugar para poder desechar, poner los desechos humanos. Ahora, los seres humanos también necesitan agua y aire y oxígeno, ¿correcto? Entonces tienen todo eso artificial ahí, ¿verdad? O tienen oxígeno, tienen todos sus trajes espaciales y sus cascos para que puedan proteger su cabeza y todo esto. Y yo pensé, viendo a todos esos hoyos, pozos en la luna, realmente no entienden el punto de todo esto. El lugar de donde se fueron, de la Tierra, tiene todo lo que ellos necesitan. Aquí mismo en la Tierra. El agua, el aire, la comida, en los lugares para deshacerse de los desechos. Entonces, ¿por qué gastarían miles de millones de dólares para construir este cohete, para ir al espacio, para ir a la luna, para ir alrededor de la luna y después decir que van a colonizar la luna cuando no hay nada ahí excepto pozos? Y todo lo que usted necesita, Dios ya lo ha proveído en la tierra. Este es un buen ejemplo. Vamos al Salmo 8. Vamos acá al Salmo 8. Un ejemplo de cómo hombres y mujeres se ven a sí mismos para salvarse a sí mismos,
para exaltarse a sí mismos y para y piensan que son muy importantes, pero lo que necesitan hacer es que cuando regresan a la tierra, pensar en esto. Salmo 8. Esto es lo que es importante aquí en el Salmo 8. Todos tienen que pensar acerca de por qué estoy aquí. ¿Qué es la vida física? ¿De qué se trata toda la vida física? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Y estamos escapando a la luna. El escapar a la luna no se va a deshacer de los problemas. Aquí es lo que tiene que hacer. Salmo 8. Ahora, le recomiendo este libro, De un puntito de arena a un hijo de Dios, para qué nació usted. Bueno, la verdad es que si usted no sabe para qué nació, entonces, ¿qué realmente sabe usted? Entonces tenemos que hacer esto, como aquí en el Salmo 8, versículo 1, dice: "Oh Señor, nuestro Señor, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Has colocado tu gloria sobre los cielos". Allá arriba en el espacio, deberían de darle a Dios toda la gloria y todo lo que Él ha hecho, pero están allá arriba diciéndole: nosotros somos los más sabios de los sabios, y aquí estamos, ¿verdad? Somos los mejores y llegamos hasta el cielo, como en Génesis 11, ¿verdad? Llegamos hasta el cielo, pero ni siquiera saben por qué están aquí. Tú has colocado tu gloria sobre los cielos, pero aquí en la tierra, versículo 2, de las bocas de los bebés y de los que maman has ordenado fortaleza por causa de tus adversarios, para detener a tus enemigos y al vengador. Ahora, eso es la verdad, porque usted puede tomar a un recién nacido, a un bebé recién nacido, y comparar eso con lo que han hecho estos astronautas, y no es nada. Pueden tratar de escaparse de la Tierra, pero son totalmente dependientes de la Tierra. Dicen: "Podemos salir acá y hacer esto y hacer lo otro y lo otro". No, no pueden ustedes hacer nada, a menos que las cosas que Dios les ha dado en primer lugar, que es la vida física. Así es de que mientras usted vea los cielos, haga esto. Medite, como dice aquí en el versículo 3, cuando considero tus cielos, el trabajo de tus dedos. Precisamente por eso Dios hizo los cielos, para que podamos entender que hay un Dios creador. Y lo vamos a ver en un minuto. Y vamos a ver por qué es tan importante. Y esto se resume a cada persona en nuestra vida. Y es importante que entendamos por qué nacimos o para qué nacimos. Darnos cuenta que nosotros nacimos de un puntito de arena, más pequeño que un puntito de arena de tu padre y de tu madre, y fueron combinados, ¿verdad?, de la carne de su padre y de su madre. Y así es con cada ser humano cuando son nacidos. Pero piensen en el poder de Dios. Piensen en lo que Dios les ha dado, en lo que Dios ha hecho por usted, en lo que ¿por qué está usted aquí? ¿Qué es Dios? ¿Cuál es su plan? Y vamos a ver todo esto un poquito más adelante. Cuando considero tus cielos, el trabajo de tus dedos, y la luna y las estrellas, las cuales has dispuesto, ¿qué es el hombre? Que estás atento de él. Ahora deténgase y piense en esto en un momento, porque tiene usted que regresar a Génesis 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y después hizo al hombre a su propia imagen, en su propia semejanza, varón y hembra. Y uno de los primeros mandamientos que dio al hombre y a la mujer, después de haber creado a Eva,
y haber casado a Adán y Eva, le dijo, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, piensen qué sería el mundo si solamente ese único mandamiento fuera, fuera seguido. Piensen en esto, piensen en estas cosas y piensen en su propia vida. ¿Qué es el hombre que estés atento de él? Y no solamente del hombre, sino todo lo que el hombre necesita. Todo lo que usted necesita en su vida, Dios lo ha proveído. Comenzando con su madre para amamantarlo, y luego está creciendo, usted creció, y Dios puso todo para que usted pudiera crecer, pudiera desarrollarse, para que tuviera una mente para pensar. Le dio el espíritu del hombre para que pueda pensar, pueda usar su mente. Le dio manos para que pudiera trabajar, para poder hacer cosas. Todo aquí en la tierra, todo está aquí. Dios lo hizo todo para todos los seres humanos. Y aquí está. ¿Qué es el hombre? Que estés atento de él. Y el hijo de hombre, que cuidas de él. Ahora ponga ahí en sus notas el versículo que a todas las personas les gusta mencionar, Juan 3:16, ¿verdad? Por tanto amó Dios al mundo. Dios lo creó a usted porque lo amó a usted. Entonces Dios trata con usted porque tiene un plan para usted y para todos los seres humanos en la tierra. Y ese plan está revelado en la Biblia paso a paso, así como venimos nosotros a entenderlo. Pero a las personas quieren hacerse importantes, ¿verdad? Y vamos a ir al cielo y vamos a hacer una torre, cuando Dios dice, yo a este miraré, el que tiene un corazón contrito y tiembla mi palabra. Vamos a leerlo, aquí vamos a leer lo que Dios ha hecho. Dice, porque, versículo 5, porque lo has hecho un poco inferior a Dios. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, que en la Septuaginta tradujeron la palabra Elohim ángeles, pero esto significa un poco menor a Dios, inferior a Dios, como está traducido aquí. Elohim es Dios, para un propósito grandioso y maravilloso. Ahora, piensen en esto. Todas las cosas de su vida, todo lo que usted es, todo lo que usted pueda pensar, todo lo que usted puede hacer, todo lo que usted puede construir, todo esto, incluso reproducirse a sí mismo a través del matrimonio, de la manera que Dios lo diseñó. Eso es algo maravilloso. Y, y- y dice, y lo has coronado con gloria y honra. Maravilloso. La cosa más grandiosa de todo lo que ha sido creado en la tierra. Y no hizo solamente algunos. A través de la historia han sido billones y billones y billones de personas. ¿Y cuántas personas hay hoy sobre la faz de la tierra? Casi 8 billones de personas. Y eso es algo asombroso. Dice versículo 6, lo hiciste tener dominio sobre las obras de tus manos. Podemos trabajar en el mundo, podemos construir en el mundo, podemos hacer todas estas cosas. Y miren a todos los talentos y a todos los empleos y toda la manufactura y todo lo que los hombres han llegado a hacer, a diseñar y a fabricar. Y Dios nos lo ha dado todo aquí en la tierra. No necesitamos ir a la luna porque no hay nada allá. Y esto nos muestra l el pináculo de la vanidad de los seres humanos, y también en apartar a Dios y en rechazar a Dios, y estar rechazando a Dios, y estar aceptando a Satanás, el diablo, el dios falso de este mundo.
en lugar del Dios verdadero. Entonces, para esto se nos ha dado el Salmo 8 para que podamos ver en los cielos y ver la tierra y ver todo lo que existe y entender que Dios lo ha hecho todo y entender que Dios estará con nosotros y proveerá para nosotros. Lo puso todo bajo nuestros pies. Dice, sí, todas las ovejas, versículo 7 y bueyes, y sí, todas las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que pasa por los caminos de los mares. Oh Señor, nuestro Señor, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Así es de que en lugar de tener todo, to- todo esta fanfarria de qué grandiosos somos y qué gran logro de ir y darle una vuelta a la luna, tienes que venir, tienen que venir a la Tierra y sacarse esos trajes espaciales y ponerse de rodillas y ver a su vida y ver a Dios y ver a su palabra y ver y venir a Dios en arrepentimiento, en entendimiento y en verdad. Porque como veremos, Dios tiene un plan grandioso para toda la humanidad. Así es de que les recomiendo este libro de un puntito de, de arena a un hijo de Dios. ¿Para qué nació? Y aquí estudiamos todas las escrituras que hablan acerca del propósito del hombre, también de las escrituras que hablan acerca de Dios, de Jesucristo y cómo Dios va a salvar a todo el mundo físicamente y espiritualmente también, con el regreso pronto de Jesucristo, su Hijo. Ahora, vamos a ver el gran propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué nos ha hecho de la manera que nos ha hecho? Y el propósito de todo lo que ha hecho, es para un propósito espiritual maravilloso. Vamos a ver un par de escrituras que nos dicen lo que Dios está haciendo en una manera milagrosa y maravillosa que podemos ver. ¿Por qué estamos aquí como hombres y mujeres? Para poder tener hijos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con todas estas personas? Algo asombroso, de verdad. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3. Aquí está lo que Dios está haciendo. Aquí está la razón por la cual Dios nos ha creado. Este es el futuro que Dios tiene para nosotros y va a ser tan grandioso que va a hacer que estas cosas que han hecho con estos vuelos espaciales, que se vean como juegos de niños. Y recuerden esto, cuando haya terminado todo, cuando todo termina, el amor de Dios, el poder de Dios y la resurrección y el Espíritu de Dios que nos ha dado ahora a nosotros, y el Espíritu de Dios que será añadido a nosotros en la resurrección, va a ser absolutamente fantástico. Primera Juan 3, versículo 1. He aquí, qué glorioso amor. Y piensen en esto. El amor de Dios, no solamente para usted, no solamente para aquellos que Dios ha llamado en este tiempo, sino para todo el mundo. Por eso usted necesita este libro, desde un puntito de arena a un hijo de Dios, para que nació usted. Y también tenemos este otro libro, el plan de Dios, para toda la humanidad revelado a través de su sábado y sus días santos. Y es algo asombroso, que el plan de Dios está centrado y compuesto de todos estos elementos del sábado, de la Pascua, de fiesta de pan y sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día. Todo el plan de Dios, todo allí. Así es que vamos a verlo aquí. He aquí qué glorioso amor nos ha dado el Padre. Pensemos en esto, porque nos vamos a dar cuenta para qué estamos aquí.
y a lo que debemos nosotros de anticipar, estar anticipando. Dice que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Ahora piensen en eso. Todo ser humano ha sido hecho en la imagen de Dios, hombre y mujer. Cualquier otra persona, otra descripción de cualquier género son mentiras satánicas y pecado. Que seamos llamados hijos de Dios. Mm, vamos a volver aquí, pero primero vamos a segunda de Corintios capítulo 6, porque aquí nos dice lo que tenemos que estar haciendo. ¿Y por qué tenemos que venir a Dios? Y también, ¿por qué tenemos que ser bautizados y recibir el Espíritu Santo de Dios y todo lo demás? Y mientras estamos aquí en el mundo, nos dice cómo debemos de vivir. Aquí en el capítulo 6, y por el propósito de lo que Dios está haciendo. Versículo 14. No se unan desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Porque nosotros tenemos la luz de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, y no debemos nosotros estar mezclándonos con los caminos del mundo, o los pensamientos de Satanás, o las enseñanzas de los hombres. ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Ahora, del templo de Dios, escribe en Primera de Corintios, el capítulo 3, dice, si usted tiene el Espíritu Santo dentro de ustedes, el Espíritu Santo dentro de usted es un templo pequeño. Así es de que su alabanza de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la manera de vivir, todo lo que viene, todo está combinado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque dice, porque ustedes son un templo del Dios vivo, exactamente como Dios dijo, viviré en ellos. Y quiero que nos detengamos un momento a pensar en esto. ¿No es esto acaso lo más importante en esta vida? Tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y que Dios el Padre, quien nos ha engendrado a través de su Santo Espíritu, el Espíritu de la verdad, como dijo Jesús, y el Espíritu de la verdad nos hará libres de los pecados de nuestras vidas, y de los pecados que nos afectan en el mundo. Dice, porque ustedes son un templo del Dios vivo, exactamente como Dios dijo, viviré en ellos. Ahora, quiero que usted piense en esto. Usted puede ver a todo el mundo y a todo lo que está sucediendo y a todos los problemas y dificultades. Y luego empieza usted a pensar por qué Dios lo llamó y a dónde va y qué es lo que Dios está haciendo y con su espíritu, ¿qué está haciendo Dios? Está viviendo en nosotros. ¿Y esto qué significa? Vamos a Juan 15, porque esto nos va a decir qué es lo que significa. Juan 15, Juan 15. Y habló esto en la noche de la Pascua. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esto nos muestra la conexión con Jesucristo y con Dios el Padre y con nosotros, todos juntos. Versículo 2. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. Ahora, esto significa que no, que ningún hipócrita va a librarla. Tiene que venir a Dios en verdad, en sinceridad, en amor, en arrepentimiento, en obediencia a su palabra y a todo lo que ha dicho Jesús. Y luego dice esto, dice, quita cada rama en mí que no lleva fruto, pero limpia cada una que lleva fruto.
para que pueda llevar más fruto. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Ahora, quiero que usted tome ese versículo ahí y lo aplique de la siguiente manera. Es precisamente por la cual usted debe estudiar todos los días, por esta palabra. Y por eso ve a la verdad de Dios y ve a lo que Jesús enseñó y ve a todos los mandamientos de Dios. Y entonces nosotros somos limpios a través de la palabra que Él ha hablado. Versículo 4, vivan en mí. Ahora recordemos cómo lo leímos acá, que Dios dice que Él iba a estar viviendo en nosotros, pero también Cristo. Entonces tenemos nosotros el Espíritu de Dios el Padre con el Espíritu de Cristo, y esto está unido con nuestro espíritu, llamado el espíritu humano, y Dios está trabajando en su corazón, en su mente y en su vida. ¿Con qué propósito? Lo vamos a ver en un minuto. Y dice esto, vivan en mí y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y esto es lo más importante que podamos entender. Nosotros no venimos y nos exaltamos a nosotros mismos ni nada. No, y a propósito, a todos ustedes que han sido católicos o son católicos, no hay nada en el Nuevo Testamento que diga que se le diga a a ninguna persona, Padre Santo. Eso es solamente para Dios el Padre, no para ningún papa. Y no hay ninguna palabra cardenal en el Nuevo Testamento. Y hay una palabra que dice obispo, pero significa supervisor. Eso es lo que dice. Y no dice la palabra sacerdote, porque no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. Así es de que si usted cree en estas cosas que enseña la Iglesia Católica, usted se está cortando a sí mismo. Dice, yo soy la vid. Dice, y ustedes son las ramas, el que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente. Y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. No hay tormento para siempre, porque los malvados van a ser destruidos, como se queman las ramas y son destruidas. Pero acá en el versículo 7 es un sí condicional. Dice, sí, sí condicional, si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, las palabras vivas. ¿Y qué dijo Jesús acerca de sus palabras? Dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Eso significa que pueden estar en nosotros para ayudarnos, para dirigirnos, para darnos entendimiento. Si viven en mí, mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Pero aquí está el mandamiento que cuando lleguemos a 1 de Juan 3, de nuevo, dice, como el Padre me ha amado ahora. Nosotros debemos entender que no hay ningún amor más grande que el amor que hay entre Dios el Padre y Jesucristo. Dice, yo también los he amado. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Dice, vivan en mi amor. Ahora, si usted ha sido protestante, ¿verdad? O ha pensado usted que los mandamientos han sido abolidos, escuche atentamente, dice versículo 10, si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora volvamos a 1 de Juan, capítulo 3, donde estábamos, de nuevo. 1 de Juan 3, y vamos a ver qué es lo que dice, porque esto es algo maravilloso. Que nosotros deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Piensen en eso. Dios el Padre, precisamente por eso su nombre es el Padre, y Jesucristo,
Vamos a leerlo de nuevo. He aquí, versículo 1. He aquí, qué glorioso amor Dios nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa lo siguiente, que en la resurrección y el recibir una mente espiritual y un cuerpo espiritual, nosotros seremos los descendientes directos de Dios el Padre a través de Jesucristo. Ese es el propósito para el cual estamos aquí. No vamos a encontrar nada al ir a la luna, al ir a Marte, perdón, y no van a encontrar nada en Marte, no van a producir nada en Marte. Y de lo que he dicho aquí, dice, por esta misma razón, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Versículo 2, amados, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos, ahora vamos a ver cómo es que sabemos esto o cómo lo sabía Juan. Lo vamos a ver en un minuto. Que cuando Él se ha manifestado, cuando Él regrese a su segunda venida, dice, seremos como Él. Piensen en esto. Dice, porque lo veremos exactamente como Él es. Dejen que estas palabras penetren en su mente profundamente. ¿Y qué dice aquí? En el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo incluso como Él es puro. Esto es algo asombroso. Ahora, vamos a Mateo 17. Vamos a ver esto, porque Pedro, Santiago y Juan tuvieron esta visión de lo que va a ser un ser espiritual. Así es como va a ser. Lo vamos a ver un poquito más adelante en 1 Corintios 15, porque ahora tenemos un cuerpo físico, pero en la resurrección vamos a tener un cuerpo espiritual. Y dice que lo veremos exactamente como Él es. Así es de que Juan y Santiago y Pedro fueron con Jesús. Dice, los llevó a una montaña alta, solamente ellos. Versículo 2, y Él fue transfigurado delante de ellos. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que Él se cambió de su apariencia física a su apariencia espiritual. Ahora, Él pudo hacer eso. Nosotros no podemos hacerlo, pero Él sí podía porque Él era el Hijo de Dios. Pero pongamos atención. Y dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es algo asombroso, ¿cierto? Dice, su cara brilló como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dios el Padre quería que ellos supieran quién Jesús era verdaderamente, el Hijo de Dios, verdaderamente. Versículo 5. Mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente los ensombreció y he aquí una voz fuera de la nube dijo, este es mi Hijo, el amado. Ahora, quiero que piensen en esta palabra, el amado. ¿Acaso no somos nosotros los amados de Dios el Padre? ¿No nos ama Dios? ¿No amamos acaso a Dios? ¿No esa es la razón? ¿No es esa la razón por la cual estamos aquí? Sí, absolutamente. Este es mi Hijo, el amado, en quien me deleito. Escúchenlo a Él. Ahora ellos no sabían qué hacer acerca de eso.
estaban preguntándose unos a otros. Pero Jesús les dijo que no dijeran a nadie de la visión. Ahora vamos a Mateo 13. Vamos a Mateo 13 y vamos a ver algo más acerca de la resurrección de los santos, porque lo mencionó. Versículo 31, Mateo 13:31, dice, otra palabra les presentó, el reino del cielo es comparado a una diminuta semilla de mostaza, la cual un hombre tomó y sembró en su campo. Y después dio otra parábola y dice que sus hijos, los hijos del reino, brillarán como el sol. Explicó acerca de la resurrección. Vamos al versículo 43. Aquí dice, entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos para oír, oiga. Eso va a suceder. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? Bueno, cuando vemos vamos a 1 Corintios 15, el capítulo de la resurrección, y aquí se nos dice cómo va a ser cuando suceda la primera resurrección. Es algo asombroso de verdad. Este es el todo del hombre. En ninguna parte dice que usted tiene un alma que se va al cielo. Cristo regresa y usted es resucitado entre los muertos. 1 Corintios 15. Vamos a comenzar desde el versículo 17. Dice, pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados. Si en esta vida, versículo 19, únicamente tenemos esperanza en Cristo, somos de toda la gente los más miserables. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Él es el primer resucitado. Y eso es lo que representa la gavilla mecida, ser acepto de Dios el Padre. Dice, ya que por un hombre vino la muerte, dice, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Eso es algo asombroso. Pero como nadan todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Pero cada uno en su propio orden. Cristo, el primer fruto, luego aquellos que son de Cristo su venida. Después viene el fin, versículo 24, cuando Él habrá entregado el reino a quien es Dios y Padre. Cuando Él habrá puesto fin a todo gobierno y toda autoridad y poder. Porque está ordenado que Él reine hasta que Él le haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. El último enemigo a ser destruido es la muerte. Porque ha puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando es dicho que todas las cosas han sido puestas en sujeción, es claramente evidente que no incluye a, a quien puso todas las cosas en sujeción. Bajo Él estamos hablando de Dios el Padre. Pero cuando Él haya puesto todas las cosas en sujeción a Él, entonces el Hijo mismo será sujeto a Él, a quien puso todas las cosas en sujeción a Él, de modo que Dios puede hacer todo en todos. Dice en el versículo 36, tonto, lo que siembra no viene a la vida a menos que muera. Y después nos habla acerca de el sembrar el grano, y esto vuelve a Mateo 13. Versículo, versículo 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es diferente, la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna, y una gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Y eso es a lo que estamos nosotros anticipando. Este es nuestro propósito en la vida. Dice, sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción. Es sembrado en deshonra, pero nosotros vamos a ver a Dios exactamente como Él es.
Y después vamos a irnos a Apocalipsis 22 y vamos a ver al Padre, y vamos a verlo cara a cara. Asombroso. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción. Ahora, ¿cómo Dios va a hacer eso? Con el Espíritu de Dios que Él ha puesto dentro de nosotros y el espíritu humano que Él ha puesto en su creación. Esto es lo más importante de todas las cosas que hemos estado viendo. Versículo 44, es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual para brillar como el sol. Dice, hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. En consecuencia está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva. El último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Pero dice, sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos del polvo, de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Pongamos atención aquí, porque aquí está la promesa, aquí está la razón para la cual nosotros nacimos, aquí está la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos. Y por qué tenemos el Espíritu de Dios, las leyes de Dios, la verdad de Dios y todas las cosas para aprenderlo, para, para aprenderlo, para vivirlo. Dice, así como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Ahora digo esto, hermanos, versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo. Ahora vamos a leer eso cuando lleguemos a Pentecostés. ¿Cómo va a suceder? Dice un parpadeo de un ojo a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados y así es como vamos a ver a Jesús como Él es exactamente. Ahí está. Precisamente para eso estamos aquí. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a terminar aquí. Versículo 53, porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, porque solamente Dios puede darnos esa espiritualidad. Y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Y la inmortalidad solamente puede venir de Dios. Ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito, la muerte es tragada en victoria. Ahora, esto es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos. El análisis final es este, versículo 55, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no estará ahí. Seremos nosotros los hijos e hijas de Dios, seres espirituales. Para eso precisamente estamos aquí. Para eso Dios nos ha llamado. Por eso necesitamos nosotros servir a Dios, amar a Dios y hacer las cosas que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Esta es la promesa. Esta es la razón por la cual estamos aquí. Este es nuestro destino. Esto es lo que estamos haciendo. Así es de que, de nuevo, les recomiendo este libro, de un puntito de arena a un hijo de Dios. ¿Para qué nació usted? Así es de que toma todo eso, toda la palabra de Dios, todo lo que está ahí y todas las cosas que hemos cubierto el día de hoy, y cuando vean las noticias y veas todos estos astronautas y qué grandioso y qué maravilloso fue, y qué cosa tan grandiosa fue, y entienda usted que todo eso va a venir desmoronándose a nada.
Cristo va a regresar. La resurrección va a tomar lugar. Y después, la familia de Dios, los hijos de Dios, porque, que nosotros seamos llamados los hijos de Dios, vamos a regir con Dios y vamos a traer paz a la tierra, y vamos a hacer que Donald Trump se vea como un niño jugando en una caja de arena, ni siquiera en el kinder. Y nosotros vamos a traer paz y amor y prosperidad para el mundo entero. Esa es la lección que podemos leer nosotros de la palabra de Dios y podemos ver el mundo y podemos entender por qué estamos aquí, a dónde vamos, por, por qué hemos sido llamados y por qué debemos crecer en gracia y conocimiento y desarrollar el Espíritu de Dios para prepararnos para la resurrección.